Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes de primera semana de invierno en Madrid. Hoy toca la conferencia 39, la 39ª. Como ustedes recordarán, en la conferencia anterior, en la 38, habíamos comenzado por la tercera partición que habíamos hecho de los sistemas de relaciones interpersonales próximos. Les recuerdo a ustedes que los sistemas de interrelación entre personas estaban divididos en dos bloques principales. Primero, lo que habíamos denominado próximos, y segundo, los globales o sistémicos de la sociedad que estemos considerando. A su vez, los próximos estaban divididos en tres partes. La primera, la familia; la segunda, las relaciones de organizaciones varias, que fue lo que acabamos en la sesión anterior; y la tercera y última, que era lo relativo a lo que habíamos denominado trabajo, que fue lo que comenzamos la semana anterior. La sesión anterior, perdón. Les recuerdo a ustedes qué estábamos haciendo exactamente. Estamos en un instante de tiempo T, cualquiera, y tenemos colocados así en fila a todas las personas existentes en ese momento en esa sociedad. Están a punto de eyectar al resto de la sociedad, a grupos muy pequeños o lo que sea. El resultado de haber adoptado una determinada secuencia de haces de planes, y en concreto la relativa a ese instante entre el T y el T+1, que todavía no existe. Y en eso está comprendido un paquetito de acción económica: comprar, vender, invertir, todas esas cosas. Y también desplegar acción relacionada con cualquiera de los elementos que componían la lista de lo que está cubierto por la palabra económico. Están todos colocados en fila. Y ahora nos interesa saber, antes de dar el paso siguiente, que es describir cómo es la economía en ese instante T, nos quedaba el paso de saber cómo están interrelacionados entre ellos, porque en general no son entes sueltos y aislados que revolotean por el éter, están ligados entre sí, de múltiples maneras, que es lo que estamos viendo. Este examen nos va a proveer, en primer lugar, de una descripción de los tipos de relaciones que existen, próximas y globales, es decir, todas, y en segundo lugar nos va a dar más información, o más detallada, la que teníamos precedentemente, acerca de lo que está en el ensamblaje, en ese instante, de cada una de las personas. Cuando estamos aquí, con el paquetito ya preparado para salir, el ensamblaje que ha dado lugar a ese paquetito está ya cerrado. Ahí el sujeto ha tenido en cuenta, como lo ha tenido en cuenta, todos los elementos que ha podido percibir y los ha ajustado de tal manera que ha adoptado un haz o secuencia de haces, T+1, T+2, y
Dentro de eso está el paquetito de acción económica. Con este examen de la interrelación, no solamente tenemos las interrelaciones, sino que por la propia naturaleza del examen se nos arroja información adicional acerca de todos los elementos que el sujeto ha debido tener en cuenta o que le influyen. Recuerden ustedes, os voy a recordar, que nuestras fuentes de información son dos. En esta parte 1 del curso, del ciclo. Primero, lo que de modo claro y distinto implique lógicamente la única propiedad antropológica que habíamos aducido, que es la nota de proyectividad de todo ser humano, con independencia del resto de antropología que se adopte. Esa nota está en cualquier antropología de las que yo tengo noticia o puedo concebir. Y por eso usamos solo esa ahora. Es la primera fuente. Todo lo que esto puede implicar. Y, como les he recordado a ustedes en otras ocasiones, esto está dando muchísimo más de sí de lo que podía parecer. Pero vamos, ya lo han visto ustedes. Cantidad de implicaciones lógicas. Esta única nota. Implicaciones lógicas que tendrán una interpretación y una función diferente según la antropología ya completa que se adopte. Pero sea cual fuera la interpretación, sea cual fuera el lugar que ocupen en el conjunto de la antropología, esas implicaciones son así. Esa es la primera fuente de información. La segunda fuente de información es lo que podamos observar instalados en esa propiedad, principalmente, antropológica. Todo lo que hemos visto de los sistemas próximos hasta ahora, familia, relaciones y organizaciones varias, y lo que vamos a terminar de ver, o más bien empezar y terminar en esta sesión y en la siguiente, y hemos empezado en la anterior, todo eso, así como lo que veremos cuando veamos los sistemas globales, todo es perfectamente posible a la luz de la propiedad antropológica proyectividad del ser humano. Por consiguiente, ahora estamos describiendo realidades empírico-históricas que son susceptibles de ser perfectamente identificadas en el registro histórico, lo cual incluye la actualidad, y que ustedes pueden verificar por sí mismos. Estos son recordatorios que tengo que hacer en cada momento, porque está la complejidad del asunto que conviene recordarlo. Bien, como ustedes recordarán, en la sesión anterior habíamos terminado, el final de la sesión, con el inicio de lo relativo a las relaciones derivadas de lo que habíamos denominado trabajo. Y lo primero que había hecho, primero y último, porque con eso acabó la conferencia, era hacer notar algo que, una vez que se hace notar, es evidente o cuasi evidente, pero si no se hace notar puede ser pasado por alto. La palabra trabajo, inmediatamente en la mente de todo el mundo, casi todo el mundo, está ligada a un despliegue de acción humana que de alguna manera es relativamente autónomo y que tiene que ver con un esfuerzo laboral, en donde sea, y que de alguna manera está relacionado con la apropiación de medios para satisfacer objetivos, de medios generalmente económicos. Bien, esto es correcto, una vez que se matice más, pero no es el primer dato relevante ni pertinente para estos temas. No. Lo primero que hay que tener conciencia y darse cuenta es de que eso que está así etiquetado con el nombre de trabajo
supone ya una decisión automática, racional, semirracional, obligada, como sea, acerca de la estructuración de la acción humana del sujeto por parte del sujeto. No es que por una parte decide que va a trabajar en algo y por otra, no, porque no puede ser. Lo que está etiquetado bajo trabajo y el resto están íntimamente relacionados entre sí. No, que el elemento primero no es trabajo, es acción susceptible de ser desplegada por el sujeto. Toda su acción. Y en el interior de eso está trabajo. Bien. Los lugares relacionales en los que esto sucede son lo que vamos a denominar sedes relativas a trabajo. Sedes. Y el examen de esas sedes nos provee información acerca de esos sistemas de interrelación, estos en concreto. Esto nos interesa aquí, claro, se interesa desde todo punto de vista, ¿verdad? Sociológico, etnográfico, político, demográfico, pero aquí concretamente nos interesa especialmente en la siguiente perspectiva. Primera de importancia, primera descriptiva, escribir cómo están relacionadas las personas entre sí en las diferentes sedes. Pero segunda, porque del examen relativamente detenido de esas diferentes sedes se obtiene información acerca de lo siguiente: cómo el participar trabajando en esas sedes puede influir en la estructuración del ensamblaje, por tanto instantáneo, por tanto de la secuencia de hacer de planes de acción adoptada y por consiguiente en el paquetito de acción económica. El paquetito en direccionalidad del paquete, hacia dónde va y contenido. Y esto es muy importante porque nos da información acerca de, entre otras cosas, coherencia interna lógica de los paquetitos de acción. Esto ustedes lo perciben de un modo general y abstracto de inmediato, pero lo vamos a ver de manera mucho más detallada en esta conferencia y en la siguiente. Bien. ¿Y cómo vamos a hacer semejante examen? Bueno, pues el plan de examen es el siguiente. En primer lugar, vamos a darnos una descripción de tipos de sedes de trabajo, con las características propias, los elementos que tiene cada una de estas sedes. Y en segundo lugar, una vez que hayamos hecho esto, vamos a ver los diferentes modos de inserción participativa que se observan, son diferentes, y que puede adoptar uno de ellos en ese instante la persona que estamos examinando. Uno puede estar instalado en una sede de trabajo de múltiples maneras, como vamos a ver con cierto detenimiento. Una vez terminadas estas dos partes, vamos a la siguiente. Sabiendo eso, cómo real y efectivamente está los modos diversos de instalación en la sede de trabajo y, por tanto, los diferentes modos de relación que caben y los diferentes elementos de configuración del paquetito económico. Esto lo vamos a ver detenidamente. Y estas expresiones, que ahora así enunciadas les pueden parecer probablemente a muchos de ustedes un tanto abstractas, van a cobrar
una realidad viva y tangible de inmediato. Empezamos la navegación. Tipos de sedes. Antes de empezar, es el momento oportuno de hacer otro recordatorio. Todo lo que estamos viendo vale para el pasado, el más remoto, del que tenemos noticia. El menos remoto y la actualidad. Y por lo que alcanzo a ver, el futuro. Bien. Es suficiente, recordatorio, con que ustedes se fijen en la actualidad, entendida de un modo un poco grueso, ahora y hace unos años, y en su extensión, todo eso. Es suficiente. Voy a utilizar denominaciones de la cotidianidad actual. Con las diversas transformaciones lingüísticas, adaptaciones, etc., esto se puede aplicar al pasado. No que en el pasado haya habido todo lo que hay ahora, no, sino que en lo que vamos a establecer están incluidos sedes y tipos de trabajo incluidos, que se han dado en el pasado y que son observables. Como naturalmente no es posible ni tiene ningún sentido hacer un recorrido designativo aquí, en este momento, pues utilizo una terminología actual. Pero saben ustedes la observación de que con las debidas adaptaciones es perfectamente susceptible de ser aplicado al pasado. Bien. Hecha esta observación, vamos a establecer, primero de los tres momentos que he enunciado antes, vamos a establecer la tipología de sedes de trabajo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo recurriendo al sistema de descripción más fundamental, más básico, en relación con lo que aquí nos interesa, que es el paquetito de cada sujeto en cada momento. ¿Y cuáles son estas? Pues son una serie de características que voy a enunciar ahora, que son realmente las más básicas, como van a ver ustedes en cuanto se escuchen. Una vez que hayamos visto esas características, con la ayuda de las mismas, vamos a establecer tipos de sedes de trabajo. Es decir, que no vamos a empezar por cosas tales como sector primario, sector secundario, empresas públicas, privadas. Lo más básico no es eso. Lo más básico, más fundamental, lo que nos permite dar información real es algo que está en estratos de realidad más profundos. Estas son las características cuyas consideración sistémica y completa nos permite establecer los diferentes tipos. ¿Qué características son estas? Las siguientes. Les digo a ustedes una enunciación que ni es exhaustiva ni es enteramente sistemática, como hemos hecho otras veces en circunstancias parecidas. No. Semejante cosa es larguísima, complejísima, aburridísima y no tiene ningún sentido en el seno de un ciclo como estos. Y vean ustedes una información suficientemente precisa, pero en modo alguno sistemática en un sentido profundo del término, que les permite entender el asunto, aprender el núcleo de la cuestión, pero que naturalmente es más bien indicativa. Bueno, con todas estas advertencias, empezamos con la enumeración de las características que vamos a considerar para la ulterior definición de los tipos. La primera de todas
es la estructura de gobierno de esa sede de trabajo. Estructura de gobierno, en ese instante. ¿Cuál es la estructura de adopción de decisiones fundamentales y secundarias? ¿Cuáles son las fundamentales? ¿A qué se va a dedicar esa sede? ¿A qué se va a dedicar? ¿Y cómo se va a dedicar? Eso para empezar. ¿Quién toma decisiones fundamentales? ¿Quién las secundarias, si es que hay? Etcétera. Esto es lo primero de todo. Estructura de gobierno. A continuación, intencionalidad. La estructura de gobierno nos da mucha información sobre la intencionalidad, pero no nos da toda. ¿Cuál es la intencionalidad de esa sede? Ahora vamos a ver ejemplos. Bueno, pues no solamente ni principalmente se refiere a se va a dedicar al laboreo de una mina o a la defensa nacional bajo forma de una compañía de infantería, o a la meditación trascendental, o al tráfico de estupefacientes, sino cuál es la intencionalidad subyacente a eso, o el complejo de intencionalidades. Esto, por una parte, está determinado o definido por lo que pueda ser la estructura de gobierno, pero por otra parte depende también de las intencionalidades de todos los que participan en esa sede laboral, en esa sede de trabajo. Cosa, esto último, que solo veremos al final de esta exposición sobre trabajo. Pero hay que tenerlo en cuenta desde ahora. Es decir, que por ejemplo, por ejemplos de semejante cosa. Una sociedad totalmente planificada y rígidamente dirigida. Cada uno, recuerden que las personas están circunstanciadas. Bien, pues en esta circunstancia, una sociedad totalmente planificada, la estructura de gobierno es quien gobierna semejante tenderete, que sea, puede ser una persona, yo no tengo conocimiento histórico de esto, una pequeña oligocracia, una oligocracia estratificada, quien fuere. Y a cada uno se le dice, usted va a trabajar en la tejeduría de alfombras del combinado 33. Ahí. Y va a cobrar lo que yo le diga, lo cobra. Y va a trabajar estas horas, amén. Y tal. Y va a consumir 25 gramos de cañamones por la mañana y 1 litro de leche de no sé qué por la... Bueno. Pero claro, eso es una parte, en este caso, importantísima y cogentísima de la acción de trabajo de la persona y de la acción en general. Pero no es todo, porque en esa circunstancia puede perfectamente suceder que una o varias personas estén más por la labor de cooperar que otras. Y esto, que es una intencionalidad que puede ser concurrente o discrepante con la estructura de intencionalidad global, esto importa. Y puede importar mucho, hasta el punto que puede dar al traste con el invento, o por el contrario, favorecerlo. Esto es ejemplo de que la intencionalidad es compleja, pero estamos en un solo instante, y ahí están, todos los dados están ya echados, la suerte está echada y es lo que es, pero lo que es una de las posibilidades que caben, las cuales serán ustedes un pequeño ejemplo. Bien, y esto implica
Esto incluye no solamente la intencionalidad, sino qué se hace, cómo se hace en ese instante, todas las cosas. Siguiente característica que nos interesa. La estructura de participación de las diferentes personas que configuren esto. Puede ser una sola. Una. Estructura de gobierno, lo que esta persona decida. Vamos por ejemplos. Una. Intencionalidad, la que tenga bien adoptar este sujeto. Estructura de participación, lo mismo. Por ejemplo, vamos por ejemplos. Un personaje aislado. Totalmente aislado. ¿Es frecuente? No. ¿Puede pasar? Sí. ¿Pasa? Pues sí, en algunos casos sí. Pero, bien, una sola persona. Una pequeña colectividad. Una empresa mercantil como las que ustedes pueden conocer, de pequeño o mediano tamaño, en la cual unos señores la fundan, va pasando el tiempo, esto se concreta de otra manera, y en el instante T tiene ciertamente una estructura de gobierno, una estructura de intencionalidades que viene determinada en gran parte por la estructura de gobierno y en parte, como hemos visto, por las intencionalidades de la gente que participa, una estructura de participación que, por ejemplo, en el caso que les he puesto, viene dada por diversos elementos, como puede ser, en la medida en que esto tenga algún sentido, en ese caso concreto, la legislación vigente en esa comunidad, los usos y costumbres, los pactos que hay, todas las cosas. ¿Cómo se participa? ¿A qué nivel? ¿Con qué amplitud? ¿Con qué distribución de funciones? ¿Y qué se obtiene? ¿Qué obtiene cada cual? ¿Qué obtiene cada cual? ¿En términos de qué? En términos de lo que sean los retornos de esa actividad. Bienes, dinero, consideración, lo que sea. Aquí caben todo tipo de posibilidades empíricas. Todo tipo. Usted cobra un sueldo. Usted no cobra ningún sueldo. Usted cobra en especie. Usted cobra parte en especie y parte en sueldo. Usted participa según lo que venga en la legislación vigente. Bien. Usted participa según lo que yo le diga. Diga la legislación lo que diga. Porque o hace esto o sale fuera del asunto. Usted participa mucho. Usted participa poco en las decisiones. Usted, y así sucesivamente. Siguiente cosa. Grado de conocimiento de los diferentes elementos personales que forman la sede de todas estas cosas. De quién gobierna, de cómo se gobierna, de la estructura de gobierno y funcionales, de la estructura de participación, grado de conocimiento, declarado y real. Esto es enormemente importante. Enormemente importante. Es de una importancia extrema en muchísimos casos. Todo el mundo sabe, ¿no? Todo el mundo sabe, ¿no? Sí o no. Sí o no. Depende. Puede haber una ocultación deliberada, por las razones que fueren, deliberada, de cuál es el verdadero núcleo de gobierno, de cuál es la intencionalidad final del mismo. De momento, fabricar automóviles de tal tipo en tal sitio. Bueno, sí, eso es de momento, pero eso está subordinado a la intencionalidad última, que puede ser, a su vez, múltiple.
realizar la mayor cantidad de beneficios en dinero posible. Por ejemplo, extenderse por doquier. Las dos cosas mezcladas. Satisfacer un pacto relativo con la asignación de finanza real o ilusoria por todo el globo terráqueo. Perpetuar una tradición, lo que sea. Puede saberse o no, y puede saberse más o menos, de manera declarada. Esas cosas que ven ustedes muchas veces en los establecimientos modernos. Misión de la empresa. 5 cosas o 10. ¿Eso puede ser cierto o no? Puede ser parte de la verdad, toda la verdad, ninguna verdad. Y esto puede deberse a varias causas. Primero, a una característica de esa intencionalidad, que es ocultar, o sencillamente, que no lo dicen porque no les parece oportuno ni necesario. ¿Quién toma las decisiones en este sitio? Bueno, pues en este sitio toma las decisiones el Consejo de Administración y todas esas cosas. Sí. Y también toma las decisiones la tía Alfonsina, que no aparece en ningún sitio, y es la que de verdad es la que tiene el capital que administran sus sobrinos, y esto me parece claro de una manera. Entonces, aparentemente, la tía Alfonsina se limita a ingresar lo que le corresponde, a sentir, puede ser así. Y también puede ser que la tía Alfonsina, un día, por la razón que sea, decide que se acabó lo que se daba. Y misteriosamente la empresa cambia de dueños. Esto, vamos, es pan nuestro de cada día. O que se está ocultando, por ejemplo, que 3 elementos clave de la dirección son 3 personas totalmente inútiles para decidir nada. Y llega un momento en que los inútiles deciden funcionar. Y funcionan haciendo disparates. Y esto se acaba. Y muchas más cosas. Ocultación. Pero no solamente ocultación por parte de los elementos aparente o realmente directivos. Ejecutivo de tercer nivel, joven despierto, ¿verdad? Y actualizado en los diferentes principios de la moral transversal y moderna. La intencionalidad de este señor puede ser concurrente con la que ha aceptado declaratoriamente, o puede ser sencillamente utilizar ese nicho para otros fines, que puede ser hundir la empresa, enriquecerse a costa de la empresa y retirarse milagrosamente. O Dios sabe qué. O por el contrario, puede ser una intencionalidad que no solamente está en línea con la declarada, sino que además la refuerza sobremanera. Porque en lugar de ser el personaje que les he dicho, perfectamente puede suceder que es una persona leal, que realmente comulga con esas intencionalidades declaradas y que además es una persona particularmente capaz y se ocurren cosas que no se les había ocurrido a los elementos de gobierno y que son favorables para ese plan general. ¿Puede pasar esto? Claro que puede pasar. Pasa. Pero también anterior. Todas las posibilidades. ¿De qué está enterado el personal que esté ahí? Una familia, por ejemplo, vamos a poner un caso más frecuente, una familia, vamos a ver la familia nuclear, para empezar, y para terminar, en este ejemplo, la madre de familia y esposa y todas las cosas, desarrolla su sede de trabajo es la familia.
abajo, endemoniado. Ahí tiene toda la estructura de gobierno, la atribución, todo. Pues aquí también se pueden dar cosas de estas. Porque, como hemos visto, la familia es una cosa muy compleja. En unos sistemas más que en otros, pero es muy compleja. Y aquí también se aplica toda la lista que he dado hasta ahora, incluido el conocimiento. Porque esa señora, o su marido, pueden tener intencionalidades no declaradas, que pueden estar o no en línea con la declarada. ¿Sucede esto? Observen ustedes. Claro que puede suceder. Y esto puntúa, ¿eh? Esto marca diferencias. No es que sea una cosa secundaria. Grado, por así decirlo, distribución del conocimiento acerca de la realidad, de la intencionalidad, de quién gobierna, de cómo se gobierna, de cómo se distribuyen las funciones, de cómo se distribuyen los beneficios extraordinarios, por qué y cómo el Ejecutivo, por una empresa grande, el Ejecutivo A ha recibido un bonus 5 veces el del Ejecutivo B, y este se entera, y todas esas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Virtud de qué? Bien. Grado de conocimiento de todas estas realidades. Siguiente característica. Estructura de relación interna interpersonal. Esto no viene enteramente dado por lo anterior. Viene dado en gran parte, pero no enteramente. Porque junto a todo eso que está, por así decirlo, pautado, están las relaciones privadas. Entonces resulta que las relaciones privadas pueden constituir, quiere decir que pueden, no que siempre pasa, pueden constituir una de relación que tiene su origen en esa sede, o no, pero supongamos para simplificar que sí, una red de relación paralela y superpuesta a las redes de relación definidas por la estructura de gobierno, de participación, todo eso. Y esto puede llegar a tener una importancia enorme. Enorme. ¿Redes de relación de qué tipo? Pues desde cosas procedentes de las comedias y de los sainetes, como que la secretaria número 1 de la sección de... Y yo secretaria porque suelen ser, afortunadamente, mujeres en general, afortunadamente, ¿no? Tremendamente eficaces. Ya mismo. La secretaria número 1 de la sección número 3 de no sé qué se entiende con el consejero de tal. Y este entendimiento llega a tal grado de sintonía y unión de voluntades que crea un cortocircuito determinante en la dinámica interna del asunto. Esto ya, casos que aparecen en las noticias, todo esto. Así, tan benignamente descrito, o en términos infinitamente más siniestros, que también se ven todos los días. Desde eso hasta cosas más sutiles, como personas que tienen una relación por empatía personal y sintonía de propósitos finales. Por ejemplo, políticos, religiosos, cosmovisivos o del tipo que sea. Y esto trabaja, para la redundancia, en paralelo con la distribución formal de funciones. Pero bueno, si no hay duda. Y esto va desde vamos a reflotar esta empresa porque está fatal dirigida, porque a don Eugenio le ha sucedido don Eugenito,
que es tonto, y además ser tonto es un golfo, y la va a hundir, y vamos nosotros que estamos todos de acuerdo, somos aquí gente de toda la vida, estamos de acuerdo con esto, nos ha parecido estupendo, vamos a ver cómo rectificamos esto. ¿Esto pasa? Sí. ¿Se observa? Sí. También se observa 5 señores que pertenecen a una organización política o sindical o del tipo de este tipo, ¿verdad?, que se propone exactamente acabar con la empresa y acaba. ¿Se conocen casos? Pues sí. Sí. Y con esto, variedad enorme de subtipos. Así que, estructura de relación interna al margen de las que he enunciado hasta ahora. Estructura de relaciones externas. Esa sede de trabajo puede ser un ente flotante que se relaciona con el resto por los mercados, todas esas cosas, tal. Las directrices, si es una sociedad más planificada, las directrices que reciba la superioridad administrativa o lo que fuere. Perfectamente. Pero también puede ser una sede que depende orgánica y funcionalmente, de manera declarada o no, de otras. Por ejemplo, ¿cuántas entidades, sedes laborales, dependen de las decisiones políticas acerca del gasto público? Por ejemplo. Pues unas cuantas. Me refiero a las sociedades no totalmente planificadas. Pues una cantidad. Pero aquí, allí, en todas partes. Máxima libertad de mercados. Se señala con el dedo a un país. Bueno, sí, pero no. Sí en unos sitios, no en otros. Porque toda esta industria depende de decisiones políticas de apropiación presupuestaria en dirección a la fabricación, por ejemplo, de cachivaches, de armamentos. Por ejemplo, caso más sencillo. Así que no. Relaciones potentísimas con lo que está fuera del ámbito de la sede. Con organizaciones de las que hemos visto antes, sindicales, familiares, políticas, de sectas, de entes ocultos. Pero vamos, esto, ¿quiere usted entender por qué ha pasado esto con tal empresa? Tome usted nota de la real filiación de estos elementos con respecto de estas otras organizaciones. Y va a entender a toda velocidad la secuencia de decisiones. Bien, puede pasar cualquiera de estas cosas. Que relaciones hacia adentro, relaciones hacia afuera. Con todo lo anterior. Características de tamaño, etcétera, que vienen dadas por lo anterior, pero que tienen una entidad que debe ser tomada en cuenta de modo independiente. ¿A qué se dedica exactamente? Hay los sectores, todo eso, tamaño, características de medios y fines. Ustedes se dedican a montar un banco, pero con un capital de un franco suizo. ¿Es posible? Pues bueno, yo no sé si es posible una cosa tan exagerada, pero cosas menos exageradas no es que sean posibles, es que son corrientísimas. Se escuchan todos los días noticias y se leen los que se dedican a eso, que no es mi caso. A mí, yo soy recipientario pasivo de esos temas, de cosas de ese tipo. Empresas montadas con 4 duros, porque realmente no es así. Con 4 duros,
más enorme cantidad de irresponsabilidad, más el favor político, más no sé qué. O gente honradísima que parte. Esto en América es... Recuerden nuestros amigos americanos ejemplos de sus propios países. Don fulano de tal, un apellido vascongado, montañés o del tipo que sea, y llega a tal sitio en 1875, con una mano delante y otra detrás, ¿verdad? Pero amigo mío, qué características personales, qué empuje, qué tesón, qué orden, qué disciplina. Y en pocos años se hace con una serie de cientos o de miles de hectáreas, las pone a producir, lo hace con tino y acierto, trata bien a su gente, todas esas cosas. Y 60 años más tarde es un patricio. Y además con razón. ¿Se da ese caso? Sí, claro que se da ese caso. Claro que se da ese caso. Junto al que inventa un banco con un franco suizo. O sea, todos esos casos. Y esto, relación medios y fines, que en el caso que hemos visto último, son medios, al principio, en su mayor parte intangibles, salvo que someta usted a la persona a un severo examen. Si le somete a un severo examen, usted inmediatamente le da un crédito si lo pide. Porque ve que hay base. ¿Qué base? ¿Dinero? No. ¿Capital? No. No. Cualidades humanas que hacen fundamentada la decisión de otorgar confianza. Porque esto es todo. Siguiente característica, y es la última que les voy a decir: cultura de la sede. Usos, costumbres, paradigmas de qué está bien, de qué está mal, qué es bueno, qué es malo, qué es lícito, qué no lo es, qué es grato, qué no es grato, qué lugares son mejores, cuáles son peores. Uy, no se acerque usted a la caja. En la caja está, no sé, el señor Pérez del Amo, que es un hueso. No, nada, eso es nada. Menudo sitio, nada. La caja lo mínimo. Sin embargo, qué agradable la sección de no sé qué. Gente atentísima. ¿Qué está bien? Por ejemplo, ciertas sedes de trabajo, en una familia, están bien unas cosas así y otras no. En las empresas, lo mismo. Hace no muchos años, no muchos, pocos, en ciertas empresas, en este caso estoy pensando en dos multinacionales que conozco, ambas radicadas en Madrid, era obligatorio para los empleados de cierto nivel, de todos los niveles, pero seguramente los niveles más altos, la siguiente uniformidad: traje, chaqueta oscuro, camisa blanca, corbata oscura. Bien. Hace muchos años, pocos, más recientes, al que se le veía con eso se llamaba la atención. Porque algo que se favorecía era ir, por supuesto, sin corbata ni nada de eso, con una mochila. La cultura de la empresa. Eso. Estaba fatal visto tal tipo de relaciones. Ahora se fomentan. En la misma empresa ha cambiado. Ya la cultura también ha cambiado. De estos ejemplos que les he puesto a ustedes, pueden ustedes extraer cualquier cantidad. Ya tenemos las características que, como ven ustedes,
Aquí, empresas, ¿a qué se dedican? A todo tipo de actividades. Empresas o lo que sea. Lícitas, ilícitas, delictivas, criminales, benéficas. Cualquier tipo de actividad de las que hay. Y hay de estas últimas, muchas. Muchísimas. Pero muchísimas. Estas son las características. Con estas características vamos a elaborar una tipología. Van a ver ustedes cómo es un poco más complejo y más fácil de manejar que una lista de tipos. Vamos a elaborar una malla de tipos. Espero, señoras y señores, que esto, que lo he hecho con bastante detenimiento, resulte claro, porque este es el método adecuado para hacernos una idea de lo que queremos saber al final. Y es como la instalación en unos u otros tipos por parte de un sujeto puede afectar a su paquetito. Y con esto les deseo a ustedes muy buenas tardes, noches y hasta la conferencia siguiente.